Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con el estudio del libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 15 al 23. El título del devocional para hoy es Como los higos malos. Para entender la cita que nos tocó hoy, que se encuentra en Jeremías 26, 15 al 23, vamos a recordar la primera parte del capítulo 29 del libro de Jeremías. En este capítulo encontramos una carta que Jeremías les escribió a los expatriados. Esto pasó un poco después de la segunda deportación. Recordemos que la gente de Judá fue llevada cautiva a Babilonia en 3 deportaciones. Jeremías, en cierta forma, les quería dar aliento y consolación. Jeremías aconseja a los israelitas que estaban en Babilonia a vivir no como si fueran a regresar pronto a su nación, sino tenían que vivir como colonizadores porque allí vivirían por mucho tiempo. Para ser específicos, vivirían 70 años. Tenían que construir sus casas, plantar huertos. Les dice que planifiquen casarse, tener hijos, y no solo eso, sino que cuando sus hijos crecieran, tenían que hacerlos casar. Es decir, la estadía en Babilonia no era por un par de años, ni por 5 o 10 años, era para 7 décadas. Les dice que busquen la paz de la ciudad. Y no solo eso, sino también les dice que oren a Dios por Babilonia, porque si en ella había paz, ellos tendrían paz. Esto nos muestra que Dios deseaba traer bendición en el futuro de Israel. En este tiempo Israel volvería su corazón a Dios. Les dice, despertaré sobre vosotros mi buena palabra. En otro versículo, tengo pensamientos de paz para vosotros. También me invocarás y yo lo oiré. Me vas a buscar con todo tu corazón. Los haré volver de todas las naciones que fueron dispersados. Y dice que cuando se hayan cumplido los 70 años, el Señor respondería a su oración y regresarían a su tierra. Y efectivamente pasó, con Esdras y Nehemías. Sin embargo, a pesar de las palabras de consuelo y esperanza de Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, el pueblo sigue rechazando el mensaje de Dios. Prefiere escuchar a falsos profetas porque no pueden entender que la deportación a Babilonia sea parte del plan de Dios para ellos. Ahora sí, vamos a leer la cita que nos tocó, Jeremías 29, 15 al 23. Ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia, pero esto es lo que dice el Señor acerca del rey que ocupa el trono de David y acerca de todo el pueblo que aún queda en esta ciudad, es decir, de sus hermanos que no fueron con ustedes al exilio. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a mandar contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia. Haré que sean como higos podridos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, hambre y pestilencia, y haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y que sean maldición y objeto de horror, de burla y escarnio en todas las naciones por donde yo los disperse. Porque ustedes no han escuchado ni han hecho caso de las palabras que una y otra vez les envié por medio de mis siervos y los profetas, afirma el Señor. Pero ahora todos ustedes los exiliados que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan mi palabra. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y de Sedequías, hijo de Maseías, que les profetizan una mentira en mi nombre. Voy a entregarlos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante sus propios ojos. Por culpa de ellos, todos los deportados de Judá que están en Babilonia pronunciarán esta maldición: que haga el Señor contigo lo mismo que hizo con Sedequías y Acab, a quienes el Señor de Babilonia asó en el fuego, porque cometieron una infamia en Israel, adulteraron con la mujer de su prójimo y dijeron mentiras en mi nombre,
cosas que jamás les ordené, y de eso soy testigo, afirma el Señor. Aquí observamos que el pueblo rechazaba lo que Dios les decía por medio de Jeremías. Ellos decían que Dios les había dado otros profetas. Sin embargo, estos profetas eran falsos y sus mensajes también. Les daban falsas esperanzas en relación a que volverían a su nación, contradiciendo totalmente el mensaje de Jeremías. Como ellos no entendían, venía otra señal que Jeremías anunciaba. Todos los que quedaron en Judá y que no fueron deportados, comenzando desde el rey y los demás, dice, serán como higos malos que de tan malos no se pueden comer. El capítulo 26, Jeremías hace referencia a estos dos tipos de higos, los higos buenos y los higos malos. Los higos buenos representaban a los judíos deportados a Babilonia, que los tratarían bien, incluso tendrían privilegios de colonizadores. Y esto también está en el capítulo 29, 5 al 7 y 10. Y los higos malos representaban a los que se quedarían en Jerusalén durante 11 años, desde la segunda deportación hasta la tercera. Estos iban a pasar muertes y violentas, hambre, enfermedades, etc. Volviendo a Babilonia, la gente que quedó allí vio el castigo que Dios le dio a los profetas falsos. De alguna forma, una y otra vez Dios hacía que ellos volvieran su corazón a Él, aunque no querían entender que todo este proceso, la cautividad, el dejar su país, vivir en una nación extraña, era el plan de Dios. No podían comprenderlo. Sin embargo, el versículo 11 dice algo hermoso. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. La gente que quedó en Jerusalén terminaron mal, cautivos. Esto terminó en la tercera deportación. Pero de la nación ya no quedaba nada. Ellos no entendieron el plan de Dios. Quedaron como higos que de tan malos no se pueden comer, a diferencia de los deportados a Babilonia. Muchas veces nos encontramos como el pueblo de Judá, pasando por un momento de prueba, un momento de dolor, y escuchamos a todos menos la voz de Dios. Tal vez escuchamos voces falsas como la de los falsos profetas, porque nos traen consuelo inmediato y nos equivocamos. Sin embargo, ese es el tiempo que Dios nos habla. Nos dice que nos detengamos y que ese momento duro es parte del proceso de Dios para nuestras vidas. Cada persona tiene sus luchas, todos luchamos con algo, todos tenemos nuestro lugar de deportación, por así decirlo. Pero la palabra de Dios nos dice que Él despertará sobre nosotros su palabra, lo que nos va a producir fe, confiando que Él estará con nosotros siempre. En los momentos más duros, allí estará, siempre, aunque no entendamos por qué Dios permitió este proceso. Jeremías también nos dice que Dios tiene pensamientos de paz para nosotros, no de mal. Aunque aparentemente la deportación no era el plan de Dios, sí lo era, pero todo tenía un propósito, porque Dios tiene pensamientos de paz para nosotros, aunque no lo entendamos y no sepas por qué Dios te permitió pasar por ese momento, esa prueba. Dios tiene pensamientos de paz para tu vida. Estos procesos son los que nos hacen buscar a Dios con todo nuestro corazón. Nos llaman la atención y hacen que nos acerquemos aún más a Dios, como dice Jeremías. ¿Qué clase de higos queremos ser? ¿Los higos malos que no se someten a la voluntad de Dios? ¿O los higos buenos que, a pesar de no entender tantas cosas en el proceso, vuelven su corazón a Dios? Padre amado, te agradezco por tu palabra, porque fortaleces nuestra vida cuando más lo necesitamos, porque nos ayudas a entender que tus pensamientos son de paz para nosotros, que deseas el bien para nosotros, aun cuando nos cuesta entender,
Ayúdanos a volver nuestro corazón a tu palabra para que la fe crezca en nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz, a entender cuál es el propósito, cuál es tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Jesús amado. Amén.